Hoy le puse por título a la palabra historias familiares sin desinfectar. Me gustaría empezar diciendo que la familia ocupa un lugar prioritario y central en el programa y plan de Dios para la tierra. A punto tal que el punto más alto de la creación, cuando Dios crea a Adán, el mismo Dios que lo creó lo catalogó de incompleto hasta que creó y le dio a Eva. Es decir, Dios dijo, no puedo lograr lo que tengo planeado lograr en la tierra solo con un varón. Así que completa lo hecho creando a Eva y los une y les da la asignación de fructificar y de multiplicarse, es decir, familia. Porque el centro del programa de Dios en la tierra es la familia. Así que para Dios la familia es su prioridad y por ende tiene la expectativa de que también sea nuestra prioridad, sea tu prioridad. Pero porque la familia es prioritaria para Dios, también le importa a Satanás. Es un principio espiritual. Lo que le importa a Dios también le importa al enemigo. Y si algo es prioridad para la bendición de Dios, Satanás lo hará una prioridad para sus ataques. El enemigo solo ataca lo importante. En el jardín del Edén, la serpiente no vino por las jirafas, no vino por los elefantes ni los leones, vino por Adán y Eva. Su plan fue, si puedo afectar el matrimonio, la familia, puedo afectar lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y su plan fue llevado a cabo y dio como resultado que por afectar a través del pecado negativamente a Adán y a Eva, todas las familias humanas, la tuya y la mía, están afectadas por la imperfección. Así que de allí en más, todos tenemos que lidiar con algunos asuntos familiares, con problemas familiares, todos. No hay familias perfectas por la simple razón de que no hay personas perfectas y que no vivimos en un mundo perfecto. Así que tenemos que aplicar, y en estos días en que como iglesia ustedes están enfocados en el tema familia, préstale atención porque tenemos que aplicar los principios de la Biblia para hacer lo mejor de aquello que es imperfecto y especialmente con aquello que estemos luchando, lidiando en nuestras propias familias en este tiempo. Y si para Dios la familia es central y prioritaria en su corazón, uno pensaría, ¿no?, que al adentrarnos en la Biblia encontraremos familias modelos, familias funcionales. Pero la sorpresa es que cuando vamos a las páginas de las Escrituras, lo que encontramos es una sucesión de historias familiares en donde aparecen todas las problemáticas posibles que las familias de hoy en día enfrentan. Empieza con Adán, un hombre que permanece apático cuando escucha que la serpiente tienta a su mujer. Creemos que la serpiente lo hizo con Eva aparte, pero el texto dice que estaba junto a ella. Y un hombre que no ejerce su liderazgo para prevenir mayores problemas.
Y sigue luego echándose las culpas dentro del matrimonio, cualquier parecido. Y se reprochan uno al otro. Y la primera familia ya comenzó a lidiar con problemas a partir del pecado. Caín y Abel es la historia de rivalidad entre hermanos que hoy también se repite. Noé se emborrachó y se desnudó. Quizá alguno aquí tiene a un Noé en su familia. O tenés un Cam en tu familia, el hijo de Noé, que toma asuntos que tienen que ser privados y los hace públicos, y que no puede cubrir las deficiencias de su padre y lo expone públicamente. Abraham y Sara tuvieron problemas por tener una familia ensamblada, con un hijo, Ismael, hijo de Abraham y de Agar, y otro hijo, Isaac, hijo de Abraham, pero de Sara. Los mismos problemas que hoy tienen muchas familias ensambladas con tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. O tal vez tú seas Ismael, que te ha tocado un padre abandónico, un padre ausente. Isaac y Rebeca mostraron un favoritismo descarado hacia sus hijos que produjo una enemistad, una rivalidad entre Jacob y Esaú, y que hizo que ambos crecieran con el residuo del rechazo en sus vidas. Quizá el mismo sentimiento de rechazo con el que tú creciste. Jacob, favorecido por su madre, cuando tuvo un hijo, José, repitió el patrón y lo favoreció delante de sus 10 hermanos, perpetuó el patrón de celos, de rivalidad, de hostilidad. Porque todo lo que no sanamos en nuestra generación lo terminamos impartiendo a las siguientes generaciones, por supuesto de manera inconsciente. Isaí ni siquiera tuvo en cuenta a su hijo David cuando Samuel fue a la casa a ungir al nuevo rey. ¿Qué haces tú cuando tu padre, que es el que tiene que ayudar a la estructuración firme de tu estima, de tu valía, de tu personalidad, no cree en ti? Cuando nunca escuchaste a tu padre decirte que estaba orgulloso de ti. Así que David crece experimentando rechazo. Y David, aquel hombre de quien se dice que era un hombre según el corazón de Dios, resulta que fue un padre desastroso. Tiene una hija, Tamar, y su hermano Amnón abusa sexualmente de ella. Pero David se niega a tratar el tema. Como en tantos hogares hoy en día, donde por evitar la confrontación del conflicto, los conflictos permanecen sin resolverse y aumentan su gravedad. Y entonces otro hijo, Absalón, termina asesinando a su hermano y luego rebelándose contra su propio padre David y haciendo que David tenga que abandonar el trono de Israel. ¿Te das cuenta? David perdió su propósito, perdió su asignación como rey, no porque fuera un mal gobernante, sino porque fue un mal padre. Porque no hay vida privada y vida pública. No hay familia por un lado y la profesional y la laboral y la económica. Todo está íntimamente interconectado. Y Adonías, el hijo al que nunca corrigió, dice la Biblia, y que también se volvió en un dolor de cabeza para David. Y podría seguir así con historias familiares que aparecen en la Biblia, historias reales, sin desinfectar. Pero quiero que nos enfoquemos en una,
la encontramos en el libro de Génesis capítulo 38 y es una verdadera telenovela. ¿Le dicen así acá, telenovela? Muy bien. Mirá lo que dice el texto bíblico. Génesis 38, versículo 6. Es un poquito largo el texto, pero te va a bendecir porque es palabra de Dios. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Permítame en un paréntesis aquí para explicar. Había una ley establecida por Dios, una ley de misericordia, que se llamaba la ley del levirato, que significaba que cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, estaba condenada a morirse de hambre o a la prostitución. Para que eso no ocurriera dentro del pueblo de Dios, Dios estableció que uno de los hermanos del marido muerto, ¿sí?, tenía que casarse con la viuda, con dos propósitos: salvar la vida de la esposa, de la viuda, para que no se muriera de hambre ni se prostituyera, pero además salvar el patrimonio, no solo el matrimonio, sino el patrimonio, que los bienes quedaran dentro de la familia. Y un tercer objetivo, que el hombre muerto, el marido muerto, que no tuvo hijos, que no tuvo descendencia, no perdiera su apellido, su nombre en las siguientes generaciones. Así que el hermano que se casaba con la viuda tenía hijos, pero los hijos eran hijos del marido muerto. Esa era la ley del levirato. Y entonces, volviendo al texto, dice que Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber establecido por la ley de Dios. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también Él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá, el tercero, tenga edad de casarse. Si Onán ya no quería tener hijos, le iba a dar el tercero para que cumpliera con la ley del levirato. Pero en realidad Judá le dijo esto, pero pensaba que Selá podía morirse lo mismo que sus hermanos. Él dijo: si esta mujer, si por estar con ella se murió mi primer hijo, se murió mi segundo, no le voy a dar el tercero. Debe ser medio mufa. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para escalar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Empieza la telenovela. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá, el tercer hijo, ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposa. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó como si fuera una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. Ella le preguntó: ¿qué me das si te digo que sí?
Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prendas quiere que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se lo entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada a su nuera. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para recuperar las prendas que había dejado de garantía con la mujer, pero su amigo no la encontró, no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta. Así le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que nunca allí había estado una prostituta como esa. Replicó Judá: que se quede con las prendas. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Y Judá exclamó: sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resulta que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, presta atención a esto también de la historia, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero no. En ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Como digo, esta historia es una historia verdadera, pero es una telenovela, ¿no? Pero está en nuestras Biblias. ¿Sabes por qué? Porque habla de la naturaleza humana y de las naturalezas de nuestras familias. No desinfectes la Biblia, que Dios no lo hace. Presenta la vida real. Y esta es una historia llena de enredos, de líos y sobre todo de pecados. El hijo mayor, muere porque su vida no era buena. Onán se casa con la viuda, pero no quiere dejarle descendencia a su hermano. Y esto fue abominación delante de Dios. Judá engaña a su nuera diciéndole que le va a dar su tercer hijo cuando crezca, pero en realidad no se lo quiere dar y no cumple con la ley de Dios del levirato. Tamar, que engaña a su suegro haciéndose pasar por una prostituta, que tiene relaciones sexuales con su suegro y que lo engaña con una trampa para obligarlo a que reconozca a su hijo. Judá, que tiene relaciones sexuales con su nuera creyendo que tenía relaciones con una prostituta. No me digas que Dios no trabaja en medio de nuestros líos.
quiero para que nadie malinterprete, cada uno de esos pecados, de los tuyos y de los míos, equivale a sufrimiento en la vida. No estamos tomando livianamente estas historias, las estamos exponiendo primero porque están en la Biblia, pero ya vas a ver por qué las estamos exponiendo. Dios trabaja en medio de nuestros líos. Dios puede tomar tus líos y transformarlos. Porque el sentido redentor de esta historia, ¿sabes dónde está? Lo encontramos en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús. Cuando se nos dice que Jesús es descendiente de Tamar. Es decir, en la historia familiar de Jesús está todo este lío. Y la historia tiene sentido cuando entendemos que si Tamar se quedaba sin hijos, no hubiera nacido Jesús. ¿Estás aquí todavía? Tamar no tuvo hijos con Er, tampoco con Onán. Selá nunca le fue dada por esposo. Era una viuda sin descendencia y por lo tanto al no tener hijos no hubiera nacido Jesús. Mateo 1:3, hablando de la genealogía de Jesús, dice que él era descendiente de Tamar. Jesús nació con esta historia en sus ancestros, en sus antepasados. Pero Dios trabaja en medio de nuestras historias familiares negativas. Le estoy hablando a alguien que tal vez en este momento está enredado en situaciones, en problemáticas familiares. Algunas tal vez son el resultado de tus malas decisiones, de tus pecados. Otras son el resultado de los pecados de otros, como en el caso de Onán o de Judá. Pero vos estás en medio de una problemática, de un enredo, de un lío. Por favor, no te des vencido. Sí, en este tiempo, en esta noche, venía Jesús con corazón humillado porque Dios se especializa de intervenir en medio de nuestras historias plagadas de pecado, de errores, de enredos. ¿Habrá alguien que diga amén? Se especializa en sacar lo bueno de lo malo. Esto también es para aquellos que tienen una historia familiar negativa y que dicen muchas cosas en mi vida son el resultado. Yo soy víctima de esa historia. Personas que están pagando precios por culpas, por disfunciones emocionales y familiares de sus antepasados, de papá, de mamá, de los abuelos, de sus ancestros, y que se sienten condicionados por sus historias, por sus genes. Porque la psicología nos ha ayudado a entender la incidencia que tienen nuestras conexiones familiares en la formación de nuestras personalidades y de nuestras conductas. La genética nos ha ayudado a entender que hemos recibido una herencia que nos condiciona no solo físicamente, sino también psicoemocionalmente. La sociología nos ha ayudado a comprender que muchos de nuestros comportamientos, conductas, maneras de ser, son modeladas, son formateadas por el aprendizaje social, es decir, que son comportamientos que se pasan, se aprenden y se pasan de generación en generación.
Todas estas disciplinas nos han ayudado mucho a entender. Pero una cosa es entender y otra cosa es resignarnos a aceptar que esa herencia recibida es inmutable, que no se pueda cambiar. Nos bendice tener claro que hay influencias siempre y cuando lo tomemos para no repetir historias, para determinarnos a decir: en mí habrá un antes y un después. Y para ser nosotros los creadores de una nueva historia, los escritores de un nuevo guión familiar, para ser conscientes de que si vivimos con piloto automático, sin entender esto, vamos a repetir inconscientemente las mismas historias y errores de nuestros ancestros. Hace como 30 años atrás leí un libro de una psicóloga suizo-americana que se llama, el título del libro es muy fuerte, dice: ¡ay, mis ancestros! Y que nos habla de cómo se van repitiendo los mismos patrones de generación en generación. ¿Sabías que Isaac repite lo mismo que hizo Abraham con Sara cuando la entregó casi como mujer a Abimelech? Y tal vez vos digas: ¡ay, mis antepasados, mis ancestros! Pero saberlo no nos hace receptores resignados, impotentes de esa historia, solo para continuarla en nuestras vidas y pasársela a nuestros hijos, nietos y siguientes generaciones. Porque aquí vemos que esta historia, desbordada de pecados, forma parte de una cadena genealógica de la cual nace Jesús, el hombre sin pecado, que fue capaz de escribir una nueva historia, no solo para sí, sino para todos los que creemos en Él. Jesús es el que nos permite cambiar nuestra herencia negativa y escribir una nueva historia para tu actual familia, pero también para tus descendientes. Ahora, esto que es verdad requiere de ti de una firme determinación para ser pionero, para ser primero. Y el pionero paga precios. Ser el primero, es decir, el primer eslabón de una nueva historia familiar para las siguientes generaciones. Así que ser pionero, ser el primero, el primer eslabón de una nueva cadena familiar es algo costoso. No vine a contarte cuentitos colores de rosas. Es costoso. Requiere al menos 3 cosas. Una firme determinación tuya de, primero, no vivir con piloto automático. Porque si no, sin darte cuenta, inconscientemente repetirás lo que viste, las imágenes que están grabadas, lo que has recibido. Por eso tal vez tu abuelo mal administraba los recursos, tu padre era un mal administrador y a ti nunca te rinde el dinero que ganas, aunque cada vez ganes más. Segundo, primero, firme determinación a no vivir con piloto automático. Segundo, preguntarle a Dios y a su palabra cómo tenemos que vivir ahora.
Porque lo peor que tú puedes hacer es decir, lo último que yo voy a hacer en mi vida es ser como papá. Termina siendo igual a papá. Tienes que preguntarle a Dios en la palabra, ¿qué significa, Señor, en tu reino ser hombre, ser mujer, ser esposo, ser esposa, ser papá, ser mamá, ser hijo, ser empresario, ser trabajador? ¿Qué significa ser un novio, una novia? Según el reino, no según lo que siempre vi, lo que siempre recibí. Tercero, requiere vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Perseverando en sus principios con la gracia poderosa del Señor. Por favor, nadie malinterprete la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la excusa para que yo haga lo que quiero. La gracia de Dios es el poder para no caer en pecado, para no vivir en pecado y vivir según los principios de Dios. Pero como tú ves, requiere una firme determinación. Pero cuando tú tomas esa decisión, el Espíritu del Señor te asiste. Y déjame decírtelo así, el Espíritu te asiste dándote la unción de Fares. ¿Quién es Fares? El hijo primogénito de Tamar y Judá. En el parto sacó la mano, como hemos leído, primero su hermano mellizo, Zera, pareciendo que sería él el primero. Pero inmediatamente Fares irrumpió y salió primero, convirtiéndose en el primogénito, en el primero. Y el nombre, por eso le pusieron Fares, porque el nombre Fares significa el que irrumpe siendo primero. El que irrumpe siendo primero. Quiero decirte en esta noche que habrá una lucha en tu interior por quién saldrá a luz desde adentro de ti. Si Zera, que representa lo primero que nos sale, producto de lo aprendido, de nuestra herencia familiar, o si irrumpirá con fuerza de primero Fares. En la Biblia, el nombre Fares aparece aquí en Génesis 38 en su nacimiento y luego en 5 oportunidades más. Y en todas se habla de descendientes de este niño mellizo llamado Fares, y en todas se trata de personas que irrumpieron en la escena con una unción de ser primeros. La primera mención es Ruth capítulo 4, y allí se nos dice que el rey David sería descendiente de Fares. Un descendiente de Saúl debía heredar el trono, era de la dinastía benjamita, hijo de Saúl. Pero de pronto irrumpe David y se convierte en rey, y es el primero de una nueva dinastía, el primero en escribir una nueva historia para Israel. La historia más trascendente de toda la monarquía de Israel. La segunda mención está en 1 Crónicas 27 y se nos habla de un tal Jasobeam, descendiente de Fares, dice, comandante de la primera división de soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Es decir, un hombre que irrumpe con la unción de primero, de Fares. La tercera mención está en Nehemías 11:6 y habla de los jefes del pueblo que fueron los primeros en repoblar Jerusalén. Los primeros en escribir una nueva historia para Jerusalén que estaba desierta. Y dice
que unos 468 hombres eran descendientes de Fares. Y dice, todos ellos hombres excepcionales, la unción de ser primeros en escribir historias. La cuarta y la quinta mención están en Mateo y en Lucas y están en la genealogía de Jesús. Jesús, descendiente de Fares. Dice, Tamar engendró a Fares, y sigue la historia y aparece Jesús. Jesús, el primogénito de Dios, el que irrumpió trayéndonos a nosotros la posibilidad real de modificar nuestra historia personal y familiar y ser herederos de Dios, ser hijos de Dios. Así que en un par de minutos más yo quiero orar por tu familia, quiero orar por un cambio en tu historia, por aquellos que tienen en este momento que atravesar una situación difícil. Y quiero orar por aquellos que no están en medio de un conflicto, pero dicen, pastor, ser papá, ser mamá, ser esposo, ser esposa en estos tiempos, necesito la sabiduría del Espíritu. Así que vamos a orar que esa unción del Espíritu que descendió sobre Fares y que siguió a lo largo de toda la historia, a toda su descendencia, te alcance también a ti. Que en Cristo, es en Cristo, ¿verdad? Que en Cristo vos puedas escribir una nueva historia para tu familia. Tal vez al mirar para atrás, tú digas, ¡ay, mis ancestros! Pero estoy seguro que por lo que suceda esta noche, cuando tú y yo en el poder del acuerdo oremos, cuando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos miren hacia atrás, pronunciarán tu nombre, varón, pronunciarán tu nombre, querida hermana, y dirán, gracias Señor por mi ancestro. Déjame terminar diciendo, cuando Jesús te llamó, dice Isaías, te llamó por tu nombre. Pero a partir de allí, tu apellido es más importante que tu nombre. Porque desde ese momento empezaste a construir un legado para tu familia, para tus hijos que llevan tu apellido. Porque Dios te llamó por tu nombre para cambiar, para revertir, para redimir la historia de tu apellido. Te llamó por tu nombre para romper maldiciones generacionales, para alcanzar lo que nadie pudo alcanzar en tu familia, para escribir una nueva historia para tus próximas generaciones. Mi mamá nunca pudo terminar la escuela primaria, pero todos sus nietos, porque ella le creyó a Jesús, todos sus nietos son todos universitarios con posgrado. Ella recibía ayuda social de la Iglesia Católica para poder comer y vestirse. Pero hoy uno de sus nietos, mi hijo mayor, es el primer ministro evangélico en la ciudad de Buenos Aires de desarrollo social. Él provee la ayuda social para toda la ciudad de Buenos Aires. Porque esa señora, esa humilde mujercita, le creyó a Dios y cambió la historia de su familia. Él te llamó por tu nombre para romper maldiciones generacionales, para alcanzar lo que nadie alcanzó en tu familia, para escribir una nueva historia para las próximas generaciones. Quiero decirte que con cada acción estarás perpetuando una maldición sobre tu apellido,
sobre tu familia o estarás cancelando una maldición y abriendo portales de bendición para tu apellido? En esta noche, todos nosotros tenemos que irnos de aquí diciendo: mi apellido va a ser mejor. Va a ser mejor como resultado de mi paso por esta tierra y por el legado que yo voy a dejar.